Igual esto. Gloria tenga su nombre. Amén. Quisiera compartir una palabra o una serie de sermones en base al capítulo 1 de los Salmos. Capítulo 1 del libro de los Salmos. Como queráis, da igual. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Amén a su palabra. Creo que tengo de este salmo 3 o 4 sermones, y este no es el primero. No es la primera parte, digásemos, es la tercera parte, pero siento que sea la primera. No sé por qué. Estamos repasando este salmo y he recibido palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Si Dios quiere, la semana que viene interpretaremos esta primera parte del texto. No dice bienaventurado el varón que no anduvo en malos consejos. No dice eso. Dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Otro día también estaremos compartiendo, ni estuvo en camino de pecadores. El original dice, ni se detuvo en camino de pecadores. Y hoy tocaremos este texto. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Feliz, dichoso, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este es un tema de rabiosa actualidad, tocante a la iglesia del camino. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Como podéis ver, según como habla David en este salmo, la progresión es totalmente descendiente.
Primero habla de que el varón no anduvo, luego no estuvo, que es detenerse, y luego dice no se sentó. Porque David sabe que el que anda y luego se detiene, tarde o temprano se sienta. Voy a repetirlo. Dice, dichoso es el hombre que no anda en consejo de malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni en la silla de los escarnecedores se sienta. Porque David sabe que el que empieza a andar y se detiene en ese camino, tarde o temprano tiene un asiento, se sienta permanentemente. Silla de escarnecedores. La palabra escarnecedor proviene de carne. Y a veces los escarnecedores no son como nos los imaginamos. El varón que no se sienta en silla, varón o mujer, no importa, no se sienta en silla de escarnecedores, será alguien dichoso, feliz, bienaventurado. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿por qué hay esa tendencia? ¿Por qué hay esa tendencia de sentarse con escarnecedores? Hay esa tendencia porque todos y cada uno de los que estáis aquí en vuestra familia tenéis escarnecedores. Y al tener escarnecedores en vuestra familia, vuestra tendencia es sentaros con ellos. Los escarnecedores son gente que propaga la carne y que sacan los cachos en crítica de los demás. Propagan muy hábilmente comentarios que en apariencia, a primera vista, parecen simplemente cosas que se dicen, cuando en verdad esos comentarios llevan a lugares realmente oscuros del alma humana. Cosas que se les ha dañado, tarde o temprano las sacan, y quien se sienta en esos lugares no va a ser dichoso ni dichosa. ¿Por qué sentarnos en esos lugares? ¿Por qué hay esta tendencia? Y voy a ir muy rápido porque hay mucho, voy a intentar ir muy rápido. La tendencia de sentarse en silla de escarnecedores, y digo más, en todas las iglesias hay un lugar, en todas las iglesias hay una silla de escarnecedores. Sentarse en ese lugar es porque ha habido una invitación al asiento. Es decir, nadie se sienta en un lugar que no es suyo si no le invitan. La invitación procede, y la invitación de sentarse en la silla de los escarnecedores es muy tentadora. ¿Por qué? Porque en esa silla se te ofrece algo muy necesario para ti. Brutal. ¿El qué? ¿Qué es tan necesario que se te ofrece en esa silla? Lo que es tan necesario para ti, por eso es tan tentador la silla de los escarnecedores, es que en esa silla se te escucha. Impresionante. Y usted necesita ser escuchado. Necesita soltar sus quejas por la boca, y que haya oídos que las reciban, y que haya gente que te diga, tienes razón. Usted necesita esa silla. Es por eso que cuando se le invita, usted tarda muy poco en sentarse. Porque usted cae en el error de esa tentación, porque en esa silla se le escucha, y usted, repito,
necesita ser escuchado. Necesito que me escuchen. Necesito que me escuchen. Es una necesidad del hombre. Necesito que alguien me escuche lo que tengo que decir. La silla de los escarnecedores es un lugar de amabilidad. No es una silla eléctrica, es un butacón muy cómodo. Un lugar donde se le pasará la mano por el hombro, se le podrá llorar con usted, porque en ese lugar se le ofrece ser escuchado. No veo esto, no veo lo otro, no entiendo, ¿por qué esto así? Porque, claro, es que, oye, esto no está bien, No es una crítica bíblica, no es una aportación de exhortación, no es coger un hermano y reprenderle bíblicamente, no, es una silla donde solo se escarnece, por muy amables que parezcan y por muy bajito que sea tu tono. Usted cae en ese lugar y se sienta en ese lugar porque necesita ser escuchado. Hay gente que viene al camino, a este camino, no porque crean en el camino, sino porque les hemos recibido también y les hemos escuchado, que se han sentado. Se les recibe con amor y se les escucha. Eso provoca que el corazón de una persona se abra. Me escuchan. Allí no me escuchaban, aquí me escuchan. Tu afinidad con ciertas personas no viene por esto, no viene por el carácter cristiano que tengan, no viene por la línea en su andar, viene porque te escuchan. Cuando la afinidad entre los hermanos tendría que venir por lo que se calla delante de Dios, no por lo que se habla. No estoy diciendo que no tengamos que escuchar a la gente, y no estoy diciendo de que no hay una necesidad que tenemos que los hermanos compartir. No estoy hablando de nada de esto. Estoy hablando de que la iglesia no es un grupo de personas que se llevan bien. La iglesia no es un grupo de personas que se escuchan los unos a los otros. Estos son alcohólicos anónimos. La iglesia es otra cosa. Si esa es tu razón por estar aquí, te equivocaste de lugar. La iglesia no es un lugar donde se comparten opiniones y uno me escucha a mí, hay un grupo allí que se escucha, el otro grupo allí que se escucha, y comparten porque ambos se dan la razón. Y tu amistad peligra cuando dejas de escuchar. Lo que estás hablando no es así, y no lo creo. ¿Cómo que no? Ya no le cuentas nada más porque dejó de escucharte. Tu amistad es ficticia porque hay un solo vínculo que nos une y no es la amistad. Muy bien. Es la sangre del Hijo hermoso de Dios. La iglesia no es un lugar donde la gente se escuche y que podamos venir aquí a que nos escuchen. La iglesia es un lugar, un conjunto de personas que solo escuchan a una. Aleluya. Jesús. Amén. El Hijo de Dios. Y si no compartimos eso, usted y yo no somos nada. Si usted no pertenece a la iglesia para escuchar a uno, usted y yo somos conocidos. Porque en la iglesia se viene a escuchar a uno. Dios propone un cambio. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Anduvo, estuvo, se sentó. ¿Cuánta necesidad hay en los hombres para que los escuchen? Una de las virtudes de ser cristiano es callar. Guardar silencio es una de las mayores bendiciones que hay. El ser tentado a la crítica y callar. El dominar la lengua,
el hombre y la mujer que domine la lengua podrá dominar el universo. Callar. Hay gente que se hizo pastor porque en casa no lo escuchaban. Y se le dio un púlpito y ahora la gente me escucha. Hay gente que propone que se le escuche por las canas que tiene. Esto sí afuera. Aquí adentro esto no funciona así. Afuera a usted le escucho por las canas que tiene. Aquí adentro calle y escuche usted. Porque los valores de aquí dentro son distintos que los valores de ahí fuera. Amén. Hay gente que se hace diácono para que le escuchen. Nadie me escucha, pero hay gente que se pone en el coro para... Nadie me escucha, pero aquí el cargo provoca que se te escuche. Hay una necesidad imperiosa en los hombres de que se los escuche. Y yo estoy harto de escucharme. No puedo más. ¿Has tratado de entender este texto? Y ese hombre que ni en silla de escarnecedores se ha sentado, a lo mejor tú no te sientas porque la silla es tuya. Y eres tú que propones la crítica. Basta ya de hablar. Medite en silencio. ¿Has tratado de entender el cambio que te propone el Señor? Dios te propone un cambio. Deja de hablar para poder escuchar. Es más, ¿has tratado de, cuando estás hablando, escuchar a la otra persona? Es imposible. Bueno, hay mujeres que tienen esta capacidad, ¿eh? Hay hermanas que sí, mujeres, no hermanas, mujeres. Yo no puedo, o sea, yo cuando hablo no puedo escuchar lo que me hablan. Es imposible escuchar lo que te hablan cuando hablas. ¿Sabes por qué no escuchas la voz de Dios? Porque solo hablas tú. Y en tu mente constantemente ruedan tus argumentos como un bucle. Y solo me escucho a mí. Y solo este argumento. Si dejares de hablar, si dejares de sentarte en la silla de escarnecedores, solo te escuchas a ti, tus pensamientos no mejoran, son un bucle de argumentos propios, apoyados por los demás escarnecedores, porque el problema es que algún escarnecedor te dio la razón y te has creído fuerte en tu opinión, cuando no hay una razón bíblica por tu argumento. Y si así fuere, plantéala bíblicamente. No puedes escuchar la voz del Señor porque solo escuchas tus razonamientos, y en esa silla de escarnecedores, en esos argumentos constantes en tu mente y en esa reunión de gente que te apoya, habéis formado el club de los poetas muertos. No vas a poder escuchar la voz del Señor. Esto no es un deporte para mí. Decir estas cosas me son de absoluta tristeza, de contrición de corazón y de auténtico dolor por quien está sufriendo esta lacra. Sé libre. Levántate de esa silla. Pero el cambio de Dios no es levántate de esa silla. El cambio de Dios es que Él te propone un cambio. La silla por el suelo. El Señor no te levanta de la silla. El Señor te tira al suelo. La silla es más cómoda, pero solo escucharás vanidad. Caminos torcidos, crítica, el suelo es incómodo, pero en esa humillación te crecerán callos para escuchar la voz de Dios. Nunca se habla de un profeta sentado, jamás. Siempre que se habla de los profetas, se postró en tierra, se echó al suelo, porque los profetas nunca ocuparon sillas, vivieron en el suelo. En la humillación de escuchar a un Dios que habla
a los que lloran, en la humillación de escuchar a un Dios que aquel que se humilla, Él lo ensalza. La humillación del suelo es el precio de los hijos en detrimento de los falsos que viven en sillas. Las iglesias están llenas de gente sentada y vacías de gente en el suelo. Quite el Señor nuestras sillas y nos haga ponernos en el suelo. Vivir en el suelo, no en la silla. Si el Señor por medio de mi voz hoy te propone un cambio que no es efectivo y yo dejo de predicar, yo te aseguro que si tú te tiras al suelo, abandonas la silla. Es tan atractivo el suelo. La oración, la comunión con el Señor, la humillación delante de Él, el estar cerca de Él, es tan atractivo. Es tan atractivo. Dios no va a tender la mano a gente sentada. Estás pidiendo auxilio desde la silla de los escarnecedores y Dios no va a alargar su mano allí. Estás pidiendo, Señor, socórreme en tu butaca. Dios no va a socorrer a nadie de allí. Pero si vives en el suelo de rodillas, gustarás como la mano del Altísimo, como aquel capítulo de Apocalipsis que dice: caí como muerto al suelo, pero Él me levantó. Aleluya. Me levantó. Silla de escarnecedores. Silla de escarnecedores. La invitación a ese asiento siempre será un comportamiento amable. Es pecado, hermanos. ¿Pasa algo, pastor? No, de verdad que no pasa nada. Es prevención. Gracias. ¿Ha pasado algo? No pasa nada. Es prevención. Ya tengo aquí. Silla de los escarnecedores. Es una invitación amable. Silla de los escarnecedores también son las reuniones en casa, cuando después de comer se sacan los temas de los hermanos que no nos caen bien. Silla de los escarnecedores también es estar delante de la televisión y ver Sálvame y todas estas sandeces. Eso es silla de los escarnecedores, ¿no? Ah, ¿no? Amén. Ah, pensaba. Lo es silla de los escarnecedores. Silla de los escarnecedores es las reuniones de críticas y los grupitos en la iglesia. Eso es silla de los escarnecedores. Pero ni aun en las peores circunstancias aceptes sentarte. Porque sabéis que el escarnecedor huele las heridas. Y con su olfato es capaz de prender a aquellos que sabe que están heridos, porque el herido tiene aún más tendencia de sentarse. Aquel que está cansado porque no se le entiende, porque no se le escucha, aquel que se cree abusado, aquel que se cree que no cuentan con él, el escarnecedor huele su corazón y dice: toma esta silla que yo te escucho, siéntate, descansa. Pero conozco a uno que, teniendo la oportunidad de sentarse más que nadie, venía del pretorio y del patíbulo de tortura. Le habían pegado el palizón más grande que se le puede pegar a un hombre. Tanto es así que dijeron que no había parecer en él de hombre. No parecía un hombre. Pero la Biblia dice que, pudiéndose sentar, dice, Jesús estaba de pie ante Poncio Pilato y ante todo el pueblo. Él no se sentó. Pudiéndose sentar, aunque Pilato le ofrezca sitio, Él no se sienta. Él no se sienta. Aleluya. No te sientes, porque aprovecharán tu herida para darte un asiento. La Biblia no solo se queja de los escarnecedores, sino de los que se sientan con ellos y los que escuchan, porque tanto es cometer un asesinato delito como el que lo ve y no hace nada.
no se queja tan solamente del que fabrica la silla, sino de aquel que sabe que la silla está ahí y no hace nada. Si usted es cómplice de estas circunstancias, usted está en pecado y tiene que arrepentirse delante del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que... ¿Cuál es la vacuna a todo esto? Venir a la iglesia cada día es la vacuna. Ser amigo del pastor es la vacuna. ¿Cuál es la vacuna de todo esto? Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La ley del Señor, la palabra, es la medicina preventiva para no enfermar de andar en consejo de malos, de estar en camino de pecadores, de sentarse en silla de escarnecedores. Es la vacuna que inutiliza todos estos virus. El que medita en la ley, aunque esté herido, no se sentará a criticar. El que medita en la ley, aunque esté dolido, no se sentará en la silla de los traidores. La palabra tiene tal poder y tal magnitud, su virtud, que no solo sana la enfermedad presente y pasada, sino cuando uno la come, sana de enfermedades futuras. Los mandamientos no son solo el stop actual, sino que te previenen para el día de mañana, que aunque no haya señal de tráfico, tú sepas que ahí no puedes pasar. Meditas en la ley del Señor. Si usted no medita en la palabra del Señor, usted está siendo invadido, todo su cuerpo, su mente y su alma, por oportunidades de estar en camino de pecadores y de sentarse en silla de escarnecedores. ¿Medita usted en la ley del Señor? El Señor nos da su palabra para que nos vacune de esa enfermedad. No he empezado. Yo tiendo a que mi alma dolorida busque razones, y en esas razones tengo una tendencia pecaminosa a que la gente me escuche. Y busco aliados a mis razones, pero solo cuando medito en la ley busco un amigo. Aleluya. Tú, Señor. Solo tú. Dame la razón o quítamela. Pero no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuántos nos vemos tentados a cambiar de camino? ¿Cuántos nos vemos tentados a andar en consejo de malos, a estar en camino de pecadores, a sentarnos en la silla de los escarnecedores? Nos golpean, perseguidos, difamados. Ya vale. Pero el apóstol Pablo nos da ejemplo de lo que dice este salmo y pone por práctica y obra lo que el Salmo 1 dice, salmo el cual Pablo se sabía de memoria. Cuando él tiene que recitar y decir, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, todo lo estoy sufriendo. Hambre, desnudez, ni lo alto ni lo profundo. ¿Qué? ¿Quién nos separará? Pero Pablo recuerda el Salmo 42. Meditó en la ley. Y es por eso que la tentación estaba, siéntate como los demás. Vuelve al Sanedrín. Tú eres educado a los pies de Gamaliel, pero meditando en la ley tiene que recordar aquel salmo que dice, por causa de ti somos muertos cada día. Somos como ovejas llevadas al matadero. Por medio de la meditación de la ley, él tiene que terminar diciendo, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, nada ni nadie nos separará
separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Amén. Señor nuestro? Amén. Meditó, recordó y fue librado, no enfermó. Por poco se desliza a pensar. Hay gente de aquí que ya se deslizó, que dejó de meditar y ya está en la silla, no en la silla, en el anfiteatro de los escarnecedores. Estuvo meditando, pero se deslizó. ¿Le hicieron daño o no? O sí, o yo qué sé, no importa. Pero si hubieras meditado en la palabra, si te hubieras puesto de rodillas leyendo, no te hubiera ocurrido lo que te ocurrió. Por eso al Señor, cuando viene el diablo tentándole, recuerda también lo que el Salmo 1 dice: si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Pero Él no se defendió con nada inventado. Él meditó en la ley que Él mismo escribió y dijo: solo a tu Dios adorarás. Él meditó en la ley que Él mismo escrito y dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Meditó, recordó y fue librado. Amén. Aleluya. Medita en la Torá del Señor, medita en la palabra de Dios, medita en ella. Por poco eres como los demás, por poco. Es por esto que cuando los fariseos le tentaban al maestro y le querían coger con alguna mentira, con algo, y querían tentarle, tus discípulos cogen espigas en el día de reposo, él decía, meditaba en la ley, y les decía: ¿acaso no habéis leído? Era Cristo meditando, era cumpliendo el Salmo 1. Por eso en la cruz, en el momento de su agonía más impresionante, también cumplió el Salmo 1. Pudiera haber dicho: hasta aquí, me bajo y punto, mando a mis ángeles que me salven, me siento con Pilato y me hago lo que haga falta. Pero en la cruz, en esa propia agonía de muerte, meditó. Por eso habló el Salmo 22: Señor, ¿por qué me has desamparado? Eso es meditar en la ley. Eso es meditar en la ley. Esa meditación nos provoca ser sanos de enfermedades presentes y ser sanos de enfermedades futuras. El cristiano que lee y medita, el cristiano que busca al Señor, bueno, es la definición de un cristiano. Parece raro que estemos diciendo esto en una iglesia, ¿verdad? Es alucinante que tengamos que decir el cristiano que lee y ora. Es alucinante. Pero ¿saben qué palabra usa en la exégesis en este Salmo 1 cuando dice medita en la ley? Es impresionante. La palabra que usa en hebreo es haga. ¿Y saben qué significa? ¿Cuál significado tiene? Significa meditar, y cuando se habla en la palabra del rugir de un león, se dice la misma palabra, haga. En otras palabras, el meditar en la ley es rugir. Otra oportunidad. El meditar en la ley es rugir, es manifestar la naturaleza del que te creó. A él le es llamado este título, el león de la tribu de Judá. Cuando alguien ora y medita en la ley, él parece que esté en silencio, pero el cielo interpreta un rugido. Quien medita y ora no está en silencio, está interpretando algo que el Padre puso. Aun en los momentos más delicados de la vida de un león, al león le es imposible no rugir. ¿Por qué no ruge usted? ¿Por qué no medita y ora? ¿Qué le está pasando? La silla de escarnecedores hizo un estrago. Hizo un estrago. He estado estudiando el
en base a la ciencia y a los estudios clínicos y biológicos acerca de los rugidos de los leones, hay un estudio que dice así: aunque suene increíble, el ruido que producen estos grandes felinos es similar al llanto de un niño recién nacido. Pudiéramos decir que un león es casi una copia de un bebé que llora alto y ruidosamente, pero en un tono bajo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita, ruge. Y ese rugido es el llanto de un niño escuchado por su padre. Cuando usted se pone a leer la Escritura y le pide al Señor: Señor, dame el entendimiento para poder cumplirla, es que el Padre León en el cielo está escuchando el rugido de sus hijos en la tierra. Es el llanto de un bebé. Meditar en la ley es el llanto de un bebé. Meditar es rugir. Es pedir leche como un niño. Y eso no se hace desde la silla. Eso se hace desde el suelo. Cuando usted agarra la palabra y la medita, el Padre interpreta en ese silencio el llanto de su bebé. Pudiéramos plegar aquí ahora. Cuando yo me emociona, porque yo pienso que estoy solo y es el rugir de sus hijos. Amén, Señor. El rugir de sus hijos. ¿Saben que impresionante? ¿Saben que cuando un bebé llora, esto lo he dicho alguna vez, cuando un bebé llora, un bebé recién nacido llora, la madre lo pone en el pecho para darle pecho? Pero ahora se ha estudiado este mover y se ha visto en los estudios de que el llanto del niño provoca que la madre escuche y las glándulas mamarias ya den leche antes que el niño esté en el pecho. El llanto del bebé provoca en la madre la secreción de leche. El meditar es rugir, el rugir es llorar. Y cuando uno medita, ruge y llora, el que está en el cielo tiene que dar. Segrega de su savia, de su bendición para los suyos. Amós 5:14. Porque yo seré como león para Efraín y como leoncillo para la casa de Judá. Yo mismo desgarraré y me iré, arrebataré y no habrá quien libre. Ese es mi Padre. La BBC tiene una revista científica que dice así, impresionante: las diferencias entre el rugido de un león y el maullido de un gato salvaje tienen más que ver con sus lugares de residencia que con su tamaño. León y gato. Está diciendo, no entendíamos el por qué un león ruge y no maulla, y un gato maulla y no ruge. Ambos son felinos, pero tienen esta distinción. Han estudiado y han visto, no es problema de tamaño, es problema de residencia. Porque según donde se críe, maullará o rugirá. Hay gente que parece un león, pero maulla como un gato porque no es de allí, sino es de aquí. Pero hay otra gente que parece un gatito, pero por dentro está el rugir del león, porque no es de aquí, sino es de allí. No tiene que ver con tu grandeza, tiene que ver con quien te cría. No tiene que ver con tu elocuencia, tiene que ver en dónde vives. Y dicho sea de paso, ¿os acordáis de lo que dijo el apóstol Pablo? Repasando el Salmo 1, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Dónde estaba sentado el león Pablo? Yo, dice, estoy sentado
en los lugares celestiales. Está diciendo, mi hábitat no es este, ni que me ofrezcan 1000 veces 1000 sillas. Yo tengo un lugar donde ya estoy sentado, aunque piso esta tierra y me golpean. Mi hábitat es la selva. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Medita en la ley del Señor. En los momentos más difíciles, medita en la ley del Señor. Sino que medita en la ley del Señor, el que ruge, el que llora. Ese varón es el bienaventurado. Este que medita en la ley del Señor es el bienaventurado. Está aquí. Introducción, pero no voy a dedicar más. El Señor te propone un cambio. Abandonar la silla para tirarte al suelo. Yo sé que necesitas ser escuchado, escuchada. Pero si los oídos de Dios no son suficientes para ti, te equivocaste. El que está en el cielo oirá, pero no oirá una queja cualquiera. Si meditas en la ley, si meditas en la palabra, oirá un rugido de mi hijo. Cierra tus ojos. No tiene que ver con la grandeza, tiene que ver con dónde te crías. ¿Eres gato o león? Y yo lo voy a decir así, y literalmente va a suceder así. Si hay alguien que quiere abandonar la silla para vivir en el suelo, literalmente que lo haga si quiere. Aquí hay sillas, también hay suelo.